I want to welcome everybody who's joining us online. Me gustaría darle la bienvenida a todos, a quienes nos están acompañando en línea. Hola, ¿me oyen? Ah, sí. Do we carry on? I'm really thankful to be here. Estoy muy agradecido por estar aquí. This weekend's camp meeting, we have three studies together with me. Durante el campal de este fin de semana tendremos tres estudios The last de one, the mi, third one, I'm hoping will be a question and answer if you have questions. dados por mí. El tercero de esos estudios espero que sea una sesión de preguntas y respuestas si es que tienen I preguntas. haven't received any questions yet. Por ahora no he recibido ninguna. Let's open with a word of prayer. Vamos entonces a iniciar con una palabra de oración. Holy God, we thank you Dios, te agradecemos that we have the privilege of being able to come together que tenemos el privilegio de estar aquí reunidos, to try to understand prophecy, intentando comprender la not only what's profecía, happening in the world, no solamente lo que está but what pasando en el our mission mundo, and our duty is. sino también conocer cuál es In nuestro Jesus' name. lugar y nuestro deber. Amen. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. I know we're all familiar with Ellen White. Sé que estamos familiarizados con Ellen White. I don't know how much of her material, of her books that you have read, No sé cuánto material o libros ustedes ya hayan leído, not just the major five books, but the testimonies no solamente aquellos 5 libros principales, sino también los testimonios and her biographies. y sus biografías. So I don't know how familiar you are with her life No sé cuán familiarizados estén ustedes con la vida de Ellen White and her ministry. y su ministerio. So just want to spend a few moments talking about a particular aspect of her life. Solamente me gustaría tomar un par de minutos para hablar un par de aspectos sobre su vida. I'm sure you'll all realize Seguramente ustedes ya se habrán dado cuenta Ellen White lived in a man's world. que Ellen White vivía en un mundo de hombres. Every strata of society, everything was controlled by men. Todo estrato de la sociedad estaba controlado por hombres And it was quite revolutionary at that time y fue bastante revolucionario para aquel entonces to have such a prominent female speaker. tener a una mujer que hable y que sea tan prominente We know ella. she was not just a speaker, Pero sabemos de que ella no solamente era una portavoz, she was also a leader of the Seventh day Adventist Church. una mensajera, sino también una líder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Now, her relationship with the church was complicated to say the least. Ahora, por decir lo mínimo, su relación con la iglesia era complicada. She had to deal with members Ella tenía que lidiar con miembros and she also had to deal with leaders. y también tenía que andar lidiando con el liderazgo. And almost all of those leaders were men. Y casi toda esa parte del liderazgo, casi todos eran hombres. So there were two men in particular Habían 2 hombres en that are particular worthy of mention. que vale la pena mencionar. I don't know who
imagine those two men are? No sé si ya tienen una idea de quién sean esos dos hombres. Then if anybody has any thoughts, No sé si alguien tiene algún pensamiento or do you want a clue? o les gustaría que les dé una pista. A clue? Pista. Uriah Mm, Smith? Urias Smith. Uriah Smith is certainly one of the men, but not the two that I'm thinking. Urias Smith ciertamente es uno de aquellos hombres, sin embargo, no es uno de aquellos dos en particular que estoy pensando Butler? yo. Another Butler, man, but not one of the two that I'm thinking. otro hombre también, sin embargo, no es de los dos que yo estoy The two pensando. men that I'm thinking of, Entonces, los dos de los cuales yo estoy one is at the pensando ahora, beginning of her, we'll call it her career, and one is at the end of her career. uno se le presenta a ella al principio de su carrera y el otro se le presenta al final de su carrera. ¿Puedes repetir lo que acabas de decir? A.T. Jones, A.T. and Jones E.J. Wagner, they are two men as well. We'll talk about y Wagoner, sí, son dos hombres, ya hemos hablado de ellos también. Miller. So Miller Miller. really has no interaction with Ellen White. She's only a small girl. We call her a teenager when she meets him. Miller, pues en el caso de Miller, realmente no interactuó mucho con Ellen Watt, ya que ella era apenas adolescente al momento de conocerle. Her husband, Su esposo, that's the first man, ese es el primero, James White. James White. James White is going to get Ellen White into trouble. James White va a hacer que Ellen White se meta en He's at the problemas. beginning, the first man. Él está al comienzo de su historia, el primer hombre. There's plenty of others. Hay muchos otros. Who's the last one Ahora pregunto, ¿quién será el on último the list? que esté en la lista? James is the first. Si James es el Bates, well, primero. Bates dies somewhere in here. So Bates, Bates, no, Bates no, porque Bates muere en algún punto allí en el medio. Willie or William Willie o William White, White. her Mm, husband ok. and her son. Su esposo y su hijo. So in between those two men, Entonces, there's entre plenty of them. este par de hombres, allá hemos Uriah hablado Smith, de algunos, Urias Smith, Butler. Butler. Did someone say Daniels? I think someone said Daniels. ¿Alguien mencionó Daniel? Creo que alguien dijo Someone algo else de did say Daniel o Daniels y Haskell, Prescott, Prescott. and A.T. Jones, A.T. Jones E.J. Wagner. y Wagoner. Okay, so all of these are important leading men. Entonces, todos estos son hombres importantes en el liderazgo. What have I just misspelled? Oh, one S. Sorry. Okay. Faltó Um, la S, perdón, en all of Jones. these are all leading men in the church, Todos estos eran hombres que and tenían she has to liderazgo en la iglesia work with these men. y ella tiene que trabajar con estos hombres. And Ellen White has a difficult job. Y Ellen White tiene un She's a trabajo complicated complicado. person, of course. Es una persona complicada también, Yes. como cada persona en esa lista, And supongo. part of her work Y parte de su is to obra get close to the leadership of the church, es trabajar en but unión con el also to liderazgo de la remain iglesia, distant from it. pero al mismo tiempo también So permanecer they want distante to del make liderazgo. her, let's call it, an ordained priest.
Entonces ellos le querían hacer a ella, vamos a decirlo de la siguiente forma, an elder. una anciana, So give her alguien a church salary. con una ordenación, que le den un So sueldo Christ que talks provenga about de la these iglesia. things. Sin embargo, ella intenta She evitar estas sees it as a cosas trap. porque ella ve eso como una trampa. If the church pay you, Porque si la iglesia te then the paga, church does what? ¿qué pasa con la iglesia? It's, yes, Exacto. if the church pays you, the church controls you. Si la iglesia te paga, la iglesia te controla. And it would have been quite a radical thing to have an ordained female elder or priest or pastor. Y, y para ese momento sería bastante radical tener a una mujer ordenada como sacerdotisa o como So pastora o she como has a anciana. very awkward relationship with the church. Por lo tanto, ella tiene una relación con la iglesia bastante incómoda. But the two men at the beginning, at the end, Sin embargo, estos dos are hombres, los que family, listamos al principio y al final, son and familia family you can't avoid. y la familia no la puedes evitar. And they're both very powerful men. Y eran ambos hombres muy You poderosos. may not have heard much about Willie White, but he was a very powerful man, Tal vez no hayan escuchado mucho sobre Willie White, pero él era un hombre muy poderoso. especially because Ellen White's older now. Especialmente por el hecho de que ya para ese He momento could Ellen maybe, White, we might say, even control her life. Ellen White ya estaba bastante mayor, así que él va a tener que He's like comenzar a a controlar gatekeeper. su vida, por decirlo así. Él es como un guardián. Él es como un guardián para ella debido a su So as fragilidad. Ellen White works with all of these men Así que a medida que Ellen White trabajaba con todos and estos names hombres, them, y hemos listado a there's 8, going to be an accusation. va a presentarse una And what's acusación. the accusation that's going to be leveled against Ellen White ¿Cuál sería esa acusación que va a ser llevada a Ellen White o as she works with these leaders? a medida que ella esté allí trabajando con estos líderes? Does anybody have any thoughts? ¿Alguien se le presenta algún pensamiento? ¿Alguien tiene algo que decir? No one? Nadie. She's going to be accused Ella será of acusada being influenced by the men. de ser influenciada por hombres. And why would that be dangerous? ¿Y por qué razón eso es peligroso? Why would it be dangerous to be influenced by men? ¿Por qué razón será peligroso ser Let's not say men, influenciada por let's hombres? leaders. No digamos hombres, líderes. Who is Ellen White? What is her job function? ¿Quién es Ellen White? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su obra? Prophet. Profeta. So prophets are supposed to Entonces, take their instructions and their information from whom? profetas y profetizas se supone que van a coger información de quién, de The dónde, people de la gente or from God? o de Dios. From God. De That's clear. Dios. Entonces, Now, as tenemos she eso works claro. with people, Entonces, a medida que ella esté allí lidiando con la imagine gente, se podrán imaginar if she gets into agreement with James, que si ella concuerda con James, a couple of years later she gets into agreement with Uriah, digamos que un par de años después ella entra en acuerdo con going Urias all down the list, y van a ir dando un check-in a toda esa people will lista. accuse her of being influenced by these people. Al final la gente va a llegar a acusarle de que está siendo influenciada por todas estas personas. So, for instance, Por ejemplo, Ellen White's going to have her major visions at the beginning of her ministry, Ellen White va a tener sus visiones más importantes al comienzo de su ministerio. and who's going to be with her?
¿Y quién va a estar ahí con ella? James White. James White. So people will accuse her and Entonces, personas le acusarán a ella that y he a él shaped her visions and her testimonies. That means her writings. de que él fue el que moldeó o diseñó esas visiones y sus They escritos. reasoned that because they lived together and they Y worked la, together. y la razón de eso es porque la gente razonaba como que, bueno, viven juntos, trabajan Now, juntos. of course, you know that they disagreed a lot. Y ahora ustedes también sabrán de que ella y él estaban en Had a lot of desacuerdo, problems. bastante desacuerdos, tenían problemas maritales. I don't know if you know that they were separated for a while. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero ellos estaban separados por un She tiempo, had enough of him. porque ya se cansaba de él. Yeah. Sí, ella se cansó de Because él, he became overbearing and wanted to manage her. porque él se llegó a poner muy controlador y le llegó a controlar She a didn't want ella, none of that. y ella rehusó ser parte de She eso. writes publicly in her writings Y ella públicamente escribió en sus that James escritos White didn't control or manage her writings. que, a pesar de eso, él no controló ni sus visiones There ni were sus lots of escritos. doctrinal fights. Había muchas luchas doctrinales, muchas controversias After doctrinales, James White died. después de que James White murió. And one of the leading theologians in the church is Smith. Y uno de los teólogos en posiciones de liderazgo era Smith. They're friends and they work closely together. Eran amigos y pues trabajaban estrechamente. And Ellen White agrees with Smith on many doctrinal points. Y Ellen White estaba de acuerdo con Smith en muchos puntos doctrinales. So it's natural to think Así que naturalmente if se puede you pensar disagree with Smith, who is just a person, que si estás en desacuerdo con Smith, quien era una persona and you say, I regular, agree with him, y Ellen White dice, no, yo estoy de acuerdo con él, you can't fight against a prophet very easily. no puedes llevarle la contraria a un profeta tan So fácil. um, what's your angle? What will you do? Entonces, ¿cuál sería, qué You say harías that tú? Ellen White's been influenced by Smith. ¿Cuál sería tu forma de pensar? Pues llegarías a pensar de que Ellen White está siendo influenciada por Not by Smith God. y no por Dios. So her particular understanding on some doctrinal point Entonces, su comprensión bastante particular sobre is ciertos now puntos speaking not on doctrinales behalf of God, but on behalf of Smith because he's manipulated her. ya no estaría entonces ella hablando en favor de Dios, sino en favor de Smith, porque resulta que entonces él la estaría manipulando. Ella también está en desacuerdo con ese pensamiento. ¿Con quién más ella estaría en In desacuerdo? Con which Butler. history is Butler famous for? ¿En qué momento de la historia o por qué razón es famoso Butler en la historia de Ellen White? You know, it's the 1888 history, Precisamente en la historia de 1888, Minneapolis Conference, la conferencia de Minneapolis. and he, Butler, Y él, Butler, is going to be in opposition to Jones and Wagner. estará en oposición a Jones y Wagner. He's the General Conference president. Él es presidente de la conferencia general And people say y la gente dice had influenced Ellen White. que él influyó en Ellen White. She again disagreed. Ella, nuevamente, en Then desacuerdo. Daniels. Ahora, pasamos por She Daniels. supported many of his reforms. Daniels eh, Again, apoyó muchas de sus reformas, nuevamente como líder, he's going to reorganize the church. I don't know if you y know él that. va a ser el encargado de reorganizar la iglesia. Y yo no sé si So, ustedes lo sabían, pero eso es por lo cual él so es famoso. Butler, Entonces, Butler he was supposed to help usher in um, the message of Jones and Wagner. debió de Usher it haber in, support it. ayudar, debió de haber ayudado, debió de haber apoyado, pues He el fights mensaje de against it. Jones y Wagner. Sin embargo, él lucha contra Prescott, eso. Prescott, sorry, Daniels, not Prescott, Daniels,
he was raised up as Ah, the perdón, leader to reorganize the church because per- its organization had become dysfunctional. perdón, Prescott no, Daniels. Entonces, Daniels, pues ahora lleva a cabo la tarea de tener que reorganizar toda la iglesia porque resulta de que ha tenido ciertos problemas He estructurales. Ahora did a pasamos lot por of Prescott. educational reforms. Prescott realizó varias reformas a nivel educacional. So you have to ask yourself, Ellen White's understanding of education, Ahora tendrán que también saber cuál es la comprensión de Ellen White sobre la educación. the reforms of education that she speaks of, Las reformas educacionales de las cuales ella habla, is that from God ¿son acaso de Dios or Prescott? o de Prescott? Because they see eye to eye on many things. Porque parece que están muy de acuerdo en muchas Jonesy cosas. Wagner, Jones y Wagner you should all be familiar with the accusations there. sabrán también cuáles, estarán familiarizadas con las The acusaciones que se support she realizan en gave esa those two historia, people, el apoyo que ella les dio a estas dos and the price she personas had to pay for that. y el precio que tuvo que pagar por Do you ello. remember what happened to her? ¿Recuerdan qué le pasó? ¿Recuerdan qué fue lo que le pasó a ella? Ostracized and got shipped off where? Fue llevada en un barco y To the fue apartada y wilderness. fue apartada y luego llevada a un barco Wilderness mecca. a un desierto, por decirlo así, a Australia. Hoy en día ya Australia As no es un punishment. desierto, es un lugar muy bueno para vivir. And Entonces a ella le castigan she is in such agreement with them, y ella está tan de acuerdo con and ellos, particular Jones particularmente con is very Jones. charismatic, Él es muy carismático, and so it's obvious that people would accuse her of being influenced by him. así que obviamente la gente va a acusarle de estar siendo influenciada por But she él. insisted that God told her to support these two people. Pero ella insistía de que fue Dios quien le dijo que apoyara a And estas then personas. the last person, White, William Y White, ahora, y William White, ahora, abordando a la última persona, Willie White o let William me say White, it this way, was raised up él fue criado, digamos así, to care and protect Ellen White in her old age. para proteger y cuidar a Ellen White en su What we might call her anciandad, retirement years. digamos, en sus años de retiro. And you would be surprised at the amount of control that this man had over her life. Y se podrán sorprender por el control tan inmenso que él tenía en su vida. Who's allowed to see her and who is not allowed to see her? ¿Quién tiene permitido verle y quién no Where she tiene goes permitido and where she verle? doesn't go? ¿A dónde va ella? ¿A dónde no va a You can ir? see the accusations are so clear. Así que podrán ver cuál es el tipo de acusación, porque es que Now, está muy for claro. each of these men, she says that they did not control me. Ahora, para cada uno de estos hombres listados, ella dijo varias veces, ellos no me I controlan. want us to see Ahora, yo quiero que the veamos tension la that tensión exists que existía. when a person like Ellen White Quiero que veamos la tensión que has to existe work with the church leadership, cuando una persona como Ellen White tiene que trabajar junto con el train liderazgo, them, tiene que lead them, entrenarles, estar de acuerdo con maybe rebuke ellos, them, tal vez but reprenderles, doesn't cast them away. pero nunca les aparta. You can see when Podrán ver, when this prophet has to deal with these human leaders, podrán ver que esta profetisa tiene que lidiar con estos líderes some of humanos. them become her close friends, Algunos de estos líderes se va a llegar a volver un amigo muy one of them cercano, becomes her husband, incluso uno de ellos se vuelve su esposo, they have a son. tienen un You hijo, can see how these pueden, accusations can take a life of their own, that they can become alive. podrán ver que todas estas acusaciones simplemente viven, es decir, se hacen manifiestas.
And the result of all of that Y el is resultado de people todo now ello, have doubt about her ministry, y el resultado de ello es que las personas llegaron a tener dudas sobre su her ministerio, views, her thoughts, sus visiones, sus and the reasons she does pensamientos things. y la razón por la cual ella hace ciertas Even when she cosas. says she's not influenced by people, Incluso cuando ella diga que no ha sido this influenciada por shadow personas, follows her all of her life. esa sombra la persigue durante toda su I vida. wanted to mention that Entonces, yo solamente quería mencionar so eso we think about it for some time, y que podamos pensar en ello por algún tiempo and maybe we'll come back to that. y tal vez regresar sobre este punto. Over the past few weeks, Durante las últimas 2 semanas we've been speaking, or I've been speaking, hemos estado hablando, o about mejor dicho, Revelation 17, of course, yo estaba hablando, mejor dicho, and then sobre in Apocalipsis September, I think it 17. was, Y luego en septiembre, si no estoy mal, I spoke about a new subject, hablé sobre un tema novedoso, adultery. el adulterio. And people were not sure why I brought that up in the midst of studies related to Revelation 17. Y la gente simplemente no entendió por qué razón yo traje a colación ese tema en medio de un estudio que trataba sobre Apocalipsis 17. That was a couple of months ago now. Eso fue ya hace un par de meses Many a la studies fecha. have been done since then. Muchos estudios se han hecho desde And entonces I think most of us y creo que la mayoría de don't nosotros, fully understand the arguments. aunque no comprendamos completamente People los agree or not. argumentos, incluso habrán personas que no estén de Maybe acuerdo con esos we're argumentos. incorrect. Tal vez hayan algunas personas que, bueno, digan What que should be estamos clear now incorrectos, pero lo que sí is deberían de the tener reason claro why para este we've punto discussed adultery es que la razón por la cual hemos abordado el tema del adulterio is to have more clarity es para tener mayor claridad on the subject of the Sunday law. en el tema de la ley Did dominical. anybody not know that? ¿Alguien no notó eso? Put your hands up if you didn't know the reason why we're speaking about adultery is connected to the Sunday law. ¿Alguien no entendió la razón por la cual hablar del adulterio está conectada con la ley dominical? Okay, so no one put their hand up. That means everybody has some idea. Entonces, nadie levantó la mano, lo que quiere decir que las personas por lo menos tienen alguna So that idea, we're clear on the connection, pero para clarificar la conexión, let's turn to Revelation 17. vamos a ir entonces a Apocalipsis 17. And we didn't do it that way. En aquel entonces no lo So hicimos de esa we're going forma. backwards, if you like. Así que pudiésemos decir de que estamos yendo más bien hacia atrás, estamos echando para atrás. But I want us to turn to the verse. Pero me gustaría ir al versículo. I spoke about this verse, I think, at the end of last week's presentation, and other people have spoken as well. Creo que yo ya he hablado sobre este versículo y se habló en las presentaciones de la semana pasada y creo que otras personas han hablado sobre esto So, también. an angel has been sent from heaven to speak to John. Entonces, un ángel fue enviado del cielo a hablarle a So, Juan. not John the Baptist, this is John, one of the 12 disciples. Ya sabrán que este no es Juan el Bautista, sino Juan, Some uno people de might esos say he 12 was his discípulos. favorite disciple. Pues algunas personas pueden llegar a decir de que, pues, el So, discípulo John favorito will de be Cristo. instructed on many issues regarding the great controversy. Ahora, Juan va a ser instruido sobre muchos temas relacionados con con el And conflicto de los siglos, con la gran he's controversia. going to be taken through history in a very systematic fashion, Y él va a ser trasladado a cada punto de la historia de una forma muy not sistemática. only so he can help the people who are alive when he is on earth,
No solamente para las personas que están vivas en el momento en el que está allí viviendo en la tierra, sino también para las And generaciones remember, posteriores. if you read Recuerden, the New Testament, si leen that el Nuevo Testamento, after Jesus died, el Nuevo Testamento, sí, una vez que Cristo people muere, thought las personas that he pensaron would return que Él really regresaría quickly bien rápido within their lifetime. en su propia, en esa And generación. Jesus never said or did anything to disagree with that. Y Jesús nunca dijo nada como que estuviese en desacuerdo con esa idea y tampoco hizo nada Not que long llevara a la after contraria de Jesus esa had idea. gone to heaven, Y no mucho después, al momento en el que Cristo something sube al happens in cielo, the church. algo comienza a pasar dentro de la iglesia. People get old and they begin to die. La gente comienza de repente a envejecer y morir And they get confused y se confunden about what's happening y se preguntan qué because they pasa, think that the prophecy that they believed in is now failing. porque decían, ¿qué pasa? La profecía en la que creímos está fallando. And you know that the word Christ is the Greek word for Messiah. Y ustedes ya sabrán que la palabra Cristo es la palabra en griego de la You palabra know there Mesías. were many Christs at that time Y sabrán también que habían muchos before Cristos en Jesus, esa época, antes de que Jesús when he was naciera, uh, doing his ministry durante el ministerio de Jesús and afterwards. y después del ministerio de There were Jesús. Christs everywhere. Habían Cristos por todos So lados. the church began to Entonces, worry por consiguiente, la iglesia comenzó a preocuparse that maybe Jesus was one of those false Christs. y comenzaron a pensar, tal vez este Cristo habrá sido alguno falso de Paul este says, montón de Cristos. Por lo tanto, Pablo don't les worry. dice, no se preocupen, You have misunderstood prophecy, and I'm going to tell you something important, han mal comprendido la profecía y tengo algo importante que decirles, something depressing. algo que les deprima. Every single one of you Cada uno de ustedes are all going to die, van a fallecer and your children, y sus and your hijos e grandchildren, hijas y sus nietas y and for a lot of nietos generations y por muchas generaciones. before Jesus will ever come back. Van a pasar muchas generaciones antes de que Cristo Can you regrese. imagine how depressing that must be? Ustedes se podrán imaginar cuán deprimente habrá sido eso. If someone was raised up in 1888 Si alguien hubiese nacido en el año 1888 and says, let me tell you, y les dice, esperen, déjenme que you're les diga all algo, going to die, todos ustedes and se your van a morir, children, y sus hijos, and your hijas, grandchildren, nietos, long nietas, before Jesus comes back. mucho antes del regreso de What would Jesús. Ellen White have done to that person? ¿Qué le hubiese hecho Execution them. qué le hubiese hecho Ellen White a He esa would have persona? thrown out. Lo hubiese sacado, lo So hubiese Paul makes an desfraternizado important enseguida. step Entonces, Pablo da un paso importante in our understanding of prophecy. en nuestra comprensión profética. Paul, Entonces, I'm Pablo, not going to turn to any verses, no vamos a ir a ningún versículo. he's going to get prophecy Él va a comprender la profecía and he's going to divide it into three parts: y la va a dividir en tres partes. the present, El presente, they're all going to die, remember? todos van a morir, recuerden. Then we'll call it the time of trouble, Luego le llamará el tiempo de and we'll call angustia it the end. y finalmente, digamos, el That's what Paul final. is going to give us. Eso es lo que Pablo nos va a He's dar. quite clear on that. Eso está bastante And claro. it's this framework that Paul provides us with Y este marco que Pablo nos that facilita helps you to unlock Daniel and Revelation. nos ayuda a
desbloquear, a Now, descifrar if Daniel y Paul gave us Apocalipsis. this, Entonces, si Pablo nos we dio will call esto, it 1, 2, 3. le llamaremos a esto uno, And I'm 2, not giving 3. any dates. No estoy dando fechas, por cierto. Revelation 17, verse 1. Apocalipsis Now, we're 17, going to skip versículo to 1. John, Este ángel que le habla a Juan and we're going to cut into the verse y vamos a where it llegar says, I will show you the judgment of the whore. al versículo posteriormente donde dice, te voy a mostrar ahora el juicio de la ramera. Perdonen el Based lenguaje upon tan what we've just grosero. spoken of, Paul, that's on the board, Basado en lo que Pablo ya nos dijo que está ahí en la pizarra. when where is John in real life? ¿En qué punto se encuentra Juan en la vida real? 1, 2, or 3. ¿En el uno, en el 2 o en el One. 3? We're En all el agreed with uno. that. Todos están de acuerdo, ¿cierto? Bien. That's the present. Ese sería el He's, momento he's living at the presente, same time as Paul is. porque vive en el mismo periodo histórico de Then Pablo. it says, Luego I dice, will show you the judgment of the whore. te voy a mostrar el juicio de la Where ramera. are you now? ¿En qué momento 1, 2, está or 3. en ese momento de la visión? ¿En el uno, en el 2 o en Everybody el agree with 3? 3? ¿Todos están de acuerdo con el Yes. 3? Sí. So when it says judgment of the whore, Entonces, cuando el ángel dice juicio de la that ramera, means she's now in court eso quiere decir de que ella ahora está en el juzgado, being judged en la corte, about her behavior. siendo juzgada por causa de su And comportamiento. her behavior Y su is comportamiento, where? ¿dónde está? 1, 2, or 3. ¿Dónde tú lo ubicas? ¿En el uno, en el 2 o en el 3? 2. En el 2. She did something in 2 Ella hizo algo en el momento and del is going to número be 2 judged at 3. y por lo tanto será Does juzgada that make sense? en la tercera So etapa. ¿Eso hace John sentido para 5 at 1, ustedes? Entonces, Juan vive en el periodo there's número this 1. woman that comes at 2. Luego surge, se levanta una mujer en You el can periodo guess histórico 2 y podrán imaginar she doesn't do anything good. que no You hace can las tell that cosas by bien. her title, Ya se pueden dar cuenta de eso por el título and as you read, you'll see that obviously. y al leer se darán cuenta del por qué. But just in the Obvio. verse, the way it's written, it says, I'm going to show you what the judgment is on this woman. Sin embargo, de la forma en como está allí descrito en el versículo, te dice, déjame mostrarte lo que va a recibir esta And that's mujer, at the end, number lo que 3. hizo, por consecuencia de lo que hizo. If we Y eso can está en el número remember that 3. really basic structure, Si pudiésemos recordar esta estructura bastante básica, it sencilla, helps us to put things into their proper place. esto nos ayuda a ubicar las cosas en su lugar So apropiado. we've got 4 waymarks. Tenemos entonces 4 hitos. Can someone tell me waymarks? We'll call it A, B, C, D. ¿Alguien me pudiese decir cuáles son esos 4 hitos? Vamos We a know that llamarlos A, B, C, D D. Sabemos que el D is the second advent. corresponde a la segunda venida. So we know that. Sabemos eso. A, El A, we know that is, we'll call it the history of the disciples. No, we'll just call it Paul. el A, digamos que es la historia de los discípulos, o mejor dicho, la historia de This is Pablo, Paul sin and dar the el año. apostles. Entonces, eso sería Pablo y What los is B and apóstoles. C? ¿Cuál entonces correspondería con la B y la C? Who wants to tell me what they would be? ¿Quién se quiere aventurar a darme una fecha?
Any thoughts? ¿Algún pensamiento? Yes. I Sí, think. creo. Yes. Sí. 538 538 to 1798. hasta Now called 1798. the Dark Ages. A esto también lo pudiésemos llamar el oscurantismo. You use that term? ¿Saben cuál es ese So término? in Revelation 17, it doesn't use the word Dark Ages. En Apocalipsis 17 obviamente no utiliza el It uses término another word. oscurantismo, sino que utiliza otro término. It's in verse 3, Está en el versículo 3 and the word is wilderness. y la palabra corresponde a desierto. So we'll put Revelation 17:3 Aquí vamos entonces a and decir que es Apocalipsis 17:3. Revelation 12. I'll have to check the verse unless someone knows. Déjenme chequear cuál es el versículo. Apocalipsis 12, tal vez alguien sepa cuál es el versículo exacto en el 12. 14. 14. So we have a nice structure now. Tenemos entonces una estructura más The present, completa. Tenemos el time of the presente, apostles, el early tiempo de church, los apóstoles de la iglesia primitiva. lasts a long time, over 400 years. Duró más o menos Then 400 the Dark años. Ages or the time of trouble. Luego tenemos el oscurantismo o el tiempo de angustia. And then the end, Y luego el final, the time of the end, el end of tiempo the world. del fin del mundo. So back to Entonces, Revelation 17. regresando a Apocalipsis 17, It says, I'm going to show you what judgment will come upon this woman for all that she has done. aquí se nos presenta este ángel y dice, déjame que te muestro este juicio que va a recibir esta mujer por todo lo que ha hecho. And you could go to another chapter in the book of Revelation and you see what she has done. Y ya verán en otro capítulo de Apocalipsis, podrán ver qué fue lo que ella hizo. She's killed the saints. Ella ha asesinado a That's her primary crime. santos y santas. Ese es su So crimen in principal. verse 2, En el verso 2, entonces, this is the link with adultery. esto va a ser el link, With el whom? vínculo que Talking existe con about the el woman. adulterio, hablando de la And mujer. whom in the verse is the woman? Ese Don't know how it reads in French. con quién han adulterado, ese con quién han adulterado, ese es la mujer. No sé cómo se lee en el Kings of this francés, earth have committed fornication. pero dice con quién, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. So the woman and the kings have been in a relationship Entonces la mujer y los reyes han estado en una that's relación called fornication, que aquí se describe como fornicación and the product of that fornication y como resultado de esa has fornicación damaged the people. hay un daño hacia las personas. So if we were to use the phrase collateral damage, we would know what that means. Pues si pudiésemos utilizar el término daño Yep. colateral, no sé si conocen de eso. So ¿Saben lo que eso significa? people Sí. are Ah, bueno. relatively innocent Entonces, las personas en general son relativamente inocentes and they're not involved in this bad thing that's going on. y no están involucrados ni involucradas en todo esto malo que Agree with está that? aconteciendo. ¿Están todos de acuerdo con eso? Any questions or ¿Hay thoughts? alguna pregunta? ¿O se entiende bien? So I don't want to worry people or scare you.
Entonces, yo no quisiera preocuparles ni I don't want to make an asustarles. issue bigger than it really is, Yo no quisiera volver este tema tan grande como realmente lo es. but there is a disagreement in our movement at the moment. Pero en el momento hay un desacuerdo en el We movimiento. should all be aware of that. Ya deberían de estar conscientes de eso. And it's about these people. Y es sobre estas personas. So when you go to Revelation 17, Entonces, cuando tú vas y lees it speaks Apocalipsis about people. 17, habla sobre las personas. At one level, En un nivel, it's you. se trata You de live on this ustedes. earth, Ustedes viven en esta you're tierra, citizens. son ciudadanos Doesn't y say of what ciudadanas. country, No dice de qué país en it particular, says kings. sino que dice reyes. And I know Y yo sé that it's in context que en este contexto speaking about number one, two, or three. está hablando de que el número uno, del dos o del tres. We're not sure. No tienen But certeza. before we said Recuerden, antes hemos if you've dicho, done something, ella ha hecho then you're going to be algo judged. y por lo tanto ella será Can't juzgada. get it backwards. No podemos When retroceder. does she do the thing? Cuando hace eso, Whatever the thing is. sea cual sea lo Number que haya two, hecho, en el número 2, before you were even born. antes de que ustedes incluso hayan nacido. We're okay with that? ¿Están de acuerdo con eso? This fornication she's committing Esta fornicación que ella happened está before you were born. haciendo Before pasó antes de que ustedes nacieran, pasó mucho antes de 1798. No se equvoquen con eso. Then Y she'll be entonces judged. será ella juzgada. So we've discussed these things before, Ya hemos hablado sobre estas cosas con and I know that it's anterioridad not straightforward, y yo sé que no es algo tan and I directo, know I tan make it sound fácil de easy, but entender. it's not that easy. Yo sé que yo lo hago como más fácil, aunque Bear no with sea me. fácil. Sin embargo, tengan These paciencia. people, Estas let's personas, say they're like you, digamos, not you, son como ustedes, si es que no son just ustedes. normal people. Es decir, son Are como they innocent? ustedes, personas When normales. what you read in verse 2. Ahora les pregunto a estas personas, ¿son inocentes Yes, de acuerdo a como ustedes lo ven ahí en el versículo 2? collateral Claro que sí, son solo un daño They did colateral. bad things. Ellos han hecho y ellas You han hecho sure? cosas malas. Sí, Because claro, they get drunk. porque se embriagaron. Read the verse 2. Si leen el versículo The 2, inhabitants dice que les have been made habitantes drunk se han embriagado with wine. con So vino. someone's been giving them wine. Entonces hay alguien que les ha estado dando Maybe they were vino, forced to drink it. pero tal vez fueron obligadas y obligados a It's not beberlo, clear. porque no está muy claro. But the way it reads is that they're not the criminals or the instigators. Pero lo que sí es claro es que estas personas no fueron les criminales ni les instigadores. Everybody okay with that? ¿Están de acuerdo con eso? So there's these people who are innocent. Entonces, estamos con estas Now, if personas we que go son to chapter inocentes. 13, Ahora, si vas al capítulo 13, Revelation 13, Apocalipsis 13, this is a story esta es la that historia. begins where? Esta es una historia que One, two, comienza or three. ¿dónde? ¿En qué punto de esta historia? ¿En el uno, en el 2 o en el Good. 3? Number two. Bien, No, en el number two. 2. Perdón, ¿no? We are. Dijiste We're, 2. yeah. Number two. En el número 2, en el número 2. Story begins in number two. La historia de este capítulo comienza en el Verse 2. 1. Primer versículo. We'll get there. So, in verse 1, En el primer versículo
there's a beast that's Hay in the una sea. bestia que está en I'm el not going to mar. prove it, No lo voy a but probar, that sea pero ese is mar number two. es el número 2. Then the Entonces, beast dies. o luego, la bestia Beast muere. dies, La bestia and muere then lots of things happen, y luego pasan muchas and another cosas. beast comes. Y surge otra bestia. We'll find that in verse 11. Eso lo encontramos en el verso The 11. second beast. Una segunda bestia. Where are we now? One, two, or three? Ahora, ¿en qué punto estamos? ¿En el Now 1, we're en el number 2 o three. en el 3? Ahora, ahí This sí beast estamos is en el like a tercero. lamb. Así que ahí está bestia, Number que es three. como un cordero. Estamos en el 3. You're okay with that? ¿Están de acuerdo con eso? Then what's going to happen Luego, lo que va a pasar is this beast, number two, es que esta bestia, la número is 2, going to change. va a cambiar. That's one part of the story. Esa sería una parte de la historia. And another part of the story Y otra parte de la historia is that the beast that dies is going to resurrect es que la bestia que muere va a resucitar in number three. en la número 3. So we're okay with that. Si están de acuerdo con eso, So let's read verse 13. vamos a leer el verso Does 13. anybody have any questions? Do you have a question? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tú tienes una pregunta? Wait for the mic. Let's answer your question if we can. Espera a que te pasen el micrófono y vamos a contestar tu pregunta si podemos. Normalement, elle meurt au numéro 3. No entendí. Can you repeat your question again? ¿Puedes por Didn't favor get the repetir, translation bit. puedes por favor repetir Get tu the numbers pregunta? right. Do you need to translate, or did you? I think the question's fine. Did you get the translation good? ¿La pudiste traducir, anciana Try Shanae? again. Otra vez. Vamos a ver otra vez. Ressuscite au numéro 3, alors que normalement, elle meurt au numéro 3. Why she resurrect in number 3, ¿Por qué whereas she supposed to die in number 3? resucita en la 3, pero al mismo tiempo muere en la 3? So Bueno, esa es una pregunta muy buena. before I answer that specifically, Antes de contestar esa I pregunta want to. específica, We're in verse 11. me gustaría que primero Verse 12 abordásemos el says, verso, estamos en el This 11, ahora en el second 12 beast dice que esta that comes from the segunda land, bestia que surge de la tierra, this beast has all the power of the beast that came from the sea. That's verse 12. en el versículo 12 dice que esa bestia que surge de la tierra tiene todo el poder de la primera bestia. Eso es lo que dice el 12. And says to those, tells everybody they need to worship the beast that Y, came from the sea. y le dice a todas las personas, hey, adoren a la bestia que salió del mar. I don't know if you have the Bible in front of you. Does it say it the way I've just described? You agree? No sé si tienen la Biblia ahí delante de ustedes. Lo dice así tal cual, como lo acabo de escribir. 2 ¿Están de points. acuerdo? 2 puntos. The land beast is as powerful as the sea beast, Primero, la bestia de la tierra es tan poderosa como la bestia del mar. and tells everybody to worship the sea beast. Y le dice a todo el mundo que adoren a la bestia del mar. And then it says that the wound that the sea beast received is going to be healed. Y luego dice de que la herida que recibió la bestia del mar será Verse sanada. 13 En el verso does lots of 13 things nos dicen muchas cosas to inspire people. para que la gente se Verse inspire. 13
Versículo 13. Then 14, Y ahora, talking about the miracles that happened. en el 14 nos habla 13 del milagro que pasó en el tells 13. you the reason for those Y, miracles. y en el 13 te They were dice la done to razón trick you. de ese Verse milagro. 14. Ah, The miracles were to deceive you. en el versículo 14, perdón, te dice el porqué de ese milagro. El milagro se hizo es para poder engañar a las personas. ¿Está todo el mundo It de says, acuerdo con eso? and said to all the people, Y finalmente dice que le that the dice a todas las people should personas make an image. que la gente So debería de people hacer una being told what to imagen. do. Hay personas que se les está Why diciendo they lo que tienen listening? que hacer. ¿Y por qué estas personas escuchan? ¿Por qué les escuchan? Because they've been tricked. We see that in Porque the están verse. siendo engañadas. So Si lo are pueden these ver people del innocent? verso. They Les look at the pregunto, miracle ¿son of the inocentes estas resurrection. personas? Ven el milagro Are they de la being tricked? resurrección, son engañadas They're y told to mientras están build an siendo image. engañadas, se les dice, hagan una imagen. So if we take that with 17, Entonces, si nos quedamos solamente con eso del 17, it doesn't del say capítulo they're 17, deceived. allí no nos dicen que fueron What does it say engañadas. in chapter 17? Eh, ya se trancó aquí esto. So I want us to see Quiero que veamos that the people que las personas collateral damage. son un daño colateral. So we have to ask ourselves, Tenemos que entonces hacernos la when pregunta, we come to understand end time prophecy, cuando llegamos a la comprensión de la profecía del final de los who are tiempos, the guilty people ¿quiénes son las personas and who are culpables we'll call them the innocent ones? y quiénes serían, vamos a decirlo así, les inocentes? When we try to develop a story Cuando estamos intentando where should desarrollar una our attention historia be? en donde debería estar puesta nuestra Should it be atención, with the woman, debería estar puesta en la the mujer kings, y y or the los people? reyes o en las personas. That's 17. Eso sería el 17. Or in 13 O en el 13, with the land beast, la bestia de la tierra, the sea beast la bestia del mar, comes back to life, que or the people? resucita, o la gente. Who are the real criminals? ¿Quiénes son los les Where criminales? should our attention be focused upon? ¿Sobre qué debería estar centrada nuestra atención? You have to answer that question for yourselves. Ustedes tienen que responder esa pregunta por Because ustedes mismas, what we're mismos, discussing porque lo que estamos here discutiendo, in 13 or 17 bien sea que estés en el capítulo 13 o is en el the rise of 17, these powers. es sobre el surgimiento de estos In poderes. 17, En el 17, they might be called heads, tal vez se les llame cabezas beasts. o In chapter bestias, 13, they're definitely called beasts. y en el 13 definitivamente se les llama So there's a bestias. story Entonces, hay una that we should be historia focusing on. en la cual deberíamos de prestar atención Is it about the beasts y es sobre las bestias or about the people? o sobre las personas. The reason why that is important to you, Y la razón por la cual eso es importante para ustedes because when you try to understand the Sunday law issue, es porque cuando intentas comprender el tema de la ley dominical, you looking for a theme or a story estás buscando por un tema that's about beasts, o una historia que tenga que ver con kings, bestias, women, reyes, or mujeres people.
o That's what you personas. have to ask yourself. Eso es lo que tú tienes que hacerte esa pregunta a If ti you want to misma, go a ti mismo. for dates, Y si te gustaría comenzar a arrojar fechas, julio, por ejemplo, noviembre or January the next year, o enero del año siguiente, in those three events, en estos tres eventos, where do you see the people? ¿en dónde ustedes ven a las personas Let's allí? call it 1, 2, 3 again. Les llamaremos uno, 2, 3. July, November, January. En julio, noviembre o Where do enero. you see the people? ¿En qué momento ven a July, las personas allí? ¿En julio, in November, en noviembre or in January? o en enero? Nowhere. Nadie. Oh, November, they said. Everybody agrees Ah, November. dijeron noviembre. Ah, todo el mundo está de acuerdo con noviembre. So you know, Sabrán entonces, just conceptually, a nivel conceptual, that the nature, the property of November que la naturaleza, la propiedad del mes de is noviembre very different to July or January. es muy diferente de la de julio o la de enero. Because in July, Porque en julio you can see podrán ver kings, a reyes, women, a mujeres beasts. y And you bestias. can see that in January. Puedes ver eso en enero. Even if you don't understand the story well, Incluso aunque no comprendas bien la you historia, know there are no people involved in those two events. sabrán que no hay personas involucradas en esos dos eventos. You see the people in November. Pero ves a las personas en noviembre. You need to be clear on that. Entonces, tienes que tener eso bien claro Begin to try to understand for yourself cuando intentes comprender las cosas por tu propia cuenta, which is the correct event. cuál es el evento correcto. So, Entonces, we had a question se nos presenta una pregunta about this resurrection. sobre la resurrección Now, que in acontece. Revelation 17, Ahora bien, en Apocalipsis it 17 says, I'll show you the judgment of this woman. se nos dice, te mostraré el This is juicio de esta getting mujer. complicated Entonces, esta historia ya se nos comienza a complicar because un poquito, what we need to understand, and I've mentioned this in previous studies, porque lo que necesitamos comprender, y esto mismo ya lo he mencionado en estudios anteriores, so we'll just say Revelation 17, bien sea que digas Apocalipsis 17, it's not the only place that it's found. que por cierto no es el único lugar donde se encuentra esto. You have two views. Tienes dos You have perspectivas. the panoramic Tienes la panorámica and you have the dispensational. y la dispensacional. When you take the dispensational, sorry, the panoramic, Cuando te quedas o tomas la panorámica, we ask ourselves the question, hagámonos how la many women are pregunta, there? ¿cuántas mujeres hay? La respuesta sería una sola, One woman. una mujer. Number two, Ahora, la número if you dos, go to dispensational view, si vas a la perspectiva and you ask the dispensacional same question, y te haces la how many misma women are pregunta, there? ¿cuántas mujeres hay? The answer is La respuesta es 7. 7. So, when we think Entonces, about the judgment of the woman, cuando hablamos del it's not juicio that de la mujer, straightforward algo que por cierto no es algo tan because fácil de that woman entender, that's going to be judged, porque esa mujer que she será was juzgada, killed at the end of number 2 at sea. She was killed. ella fue muerta al final.
del número 2, en Found el hito guilty, en el judged, hito C, punished. fue encontrada culpable y luego fue asesinada, Just like the fue sea beast juzgada, of chapter 13. tal cual como la bestia del mar del capítulo So 13 murió. now, this woman Ahora, esta can't mujer die no puede morir because there's one woman from beginning to end, and C, 1798, is not the end. porque según la perspectiva panorámica, esta mujer no puede morir porque el C no es el final, no es el punto final. At Entonces, C, 1798, another woman appears. porque en el momento en el que muera, aparentemente, en 1798 otra mujer surgirá. Different. Es la misma mujer, solamente que parece un poco diferente. And this woman Y esta will mujer continue her bad behavior va a continuar con su mal comportamiento in the history of number 3, en la historia del número 3 and then she will be finally judged. y luego será juzgada finalmente. So in verse 1, Entonces, en el she's going versículo to 1 judgment. te dice, She's going to get judged at C te mostraré el juicio. and at Ella D. será juzgada tanto en el punto C como en el punto D. Va a ser juzgada dos History veces, will repeat. porque eso implica que la historia se repetirá. Judgment for the woman. Hay un juicio para la mujer. She gets killed in 1798 C. Es asesinada en el punto C en She, 1798. we'll say she escapes death. Digamos que ella She comes back escapa de la muerte. disguised as someone else, Ella regresa, se doing disfraza the de same alguien activity, más y continúa con su misma sleeping actividad, with the kings, durmiendo con estos and reyes. then Y luego her final true judgment will come el juicio real, el final, llegará at the end of number 3. al final del número That's the 3. same story that you see in chapter 13. Y esa es la misma historia y la misma dinámica que ustedes pueden ver en Apocalipsis The 13, land beast que esta bestia de la tierra is going to make everybody worship the sea beast hará que todo el mundo adore a la bestia del that mar resurrects. que resucitó. So, in summary, what we've discussed today Entonces, en resumen, lo que hemos hablado el día de hoy, was 2 parts. dividámoslo en dos partes. Part 1 Primera was parte, a discussion about Ellen White una discusión sobre Ellen White and how difficult her work was y cuán difícil fue su labor in trying to support the movement al intentar apoyar al movimiento whilst not being controlled by it. al mismo tiempo que estaba evitando ser controlada por el movimiento. Aún She así, got accused ella recibió la acusación of being molded and manipulated by the leaders of the movement. de ser moldeada y manipulada por el liderazgo de ese movimiento, They influenced her que influyeron en ella and she wasn't being led by God. y que no estaba siendo dirigida por Dios. We discussed that Discutimos sobre and eso we didn't come to any application or any further than just pointing out that history. y no hemos hecho ninguna aplicación, nada por el estilo, simplemente hemos hablado sobre esos detalles, esas cosas en la historia, en esa historia. We Luego continued our study on the subject of adultery, continuamos nuestro estudio y avanzamos al tema del adulterio. and I gave hopefully a simple perspective Y les di una
espero haber sido así, which was the work of Paul. una perspectiva bastante Now, Paul sencilla, was instrumental la perspectiva de Pablo in tying Daniel and Revelation together. y cómo Pablo fue tan He explains diestro a la hora de there are the three vincular Daniel y dispensations Apocalipsis. Y Pablo nos which explica que hay last 3 centuries, dispensaciones, las cuales se dividen por the siglos middle one y la del is the medio 1260, corresponde a los the 1260, longest segment. el segmento más largo. That framework that's on the board at the moment Ese marco que tenemos allí en la pizarra en el momento allows us to understand nos permite what the comprender dispensation of number 3 is all about. de qué trata toda esta dispensación del número 3. We will discuss it more in the following presentations. Abordaremos esto más a fondo en la siguiente presentación. In Revelation 17:2, En Apocalipsis it 17:2 uses the word fornication. se usa la palabra fornicación. And at a minimum, fornication is very similar Y como mínimo, fornicación es bastante drunkenness. similar al adulterio. We'll discuss the differences. Ya abordaremos sus But this is diferencias, why we're talking about this subject. pero esa es la razón por la cual hemos estado hablando sobre este Right at the tema. beginning of chapter 17. Y es porque está bien al inicio del capítulo 17. It's important to understand the nuances, the fine points of this issue. Y es importante comprender estos detalles sobre este We tema. observed the people. Luego dimos The people that it's speaking of is in number 2. una mirada hacia las personas. Y yo sé que las personas de las cuales hemos estado hablando se encuentran en el What happens versículo in number 2. 2 gets Lo, repeated in number 3. lo que pasa es que lo que sucede en el número 2 también se repite en el número 3. But I want us to see that the people are collateral damage. Pero yo lo que quisiera que viésemos es que estas personas son un If daño someone gets you colateral. drunk, Si alguien te you're emborracha, not really responsible for your behavior. realmente no eres responsable por tu comportamiento. In chapter 13, we saw exactly the same thing. En el capítulo 13 vimos exactamente la misma So, cosa. in Revelation 17, Entonces, en the word Apocalipsis is 17, drunk, la palabra que se utiliza es and then emborrachar. in Revelation 13, Y en Apocalipsis 13, what's the word there? ¿cuál es la palabra allí? Do you remember? ¿Alguien lo recuerda? In the King James, it used the word deceive, En la King James se utiliza la palabra engañar. and I used the word tricked. Sin embargo, yo So utilizo the la people are palabra tricked in chapter 13 and they're made drunk in s- chapter 17. sí, engañar también es lo mismo, es un sinónimo. Entonces, en el 13 son engañadas y en el 17 son emborrachadas. So what we want to understand Lo que is quisiera que the degree of comprendiésemos culpability or criminality of these people. es el nivel de criminalidad a la You. cual se refiere a las How guilty are personas. you? Es decir, ustedes, cuán culpables son The reason ustedes. why that becomes important Y la razón por la cual eso es because if you importante look at July, November, or January, es porque bien sea que veas hacia julio, noviembre o enero, las these personas, people estas you people personas, ustedes, are only personas, involved in the November event, not the other two. ustedes votaron en noviembre, no en julio y no en enero. And however you view things, or whatever conclusion you come to, you have to recognize that. Y sea cual sea la conclusión a la cual tú hayas llegado, tienes que reconocer eso. And the way you know what's right and what's wrong
Y cuando sepas qué está bien y qué está mal, is by making sure your story is consistent. es manteniendo y estar seguro, Whether you're segura de que 13 or 17, de que tu historia se mantenga consistente, lógica. En el 13, en el women and 17, kings, ¿qué es lo que nos dice? or Nos a habla land de, beast and a sea beast. nos habla de mujer y reyes, o de bestia de la tierra y bestia del That's what mar. it's talking about. De eso es lo The que se nos people habla. are bystanders, Las personas solamente están allí viendo, manipulated son to espectadores, achieve espectadoras, están siendo the thing the manipuladas, woman and the beasts want. están simplemente haciendo lo que quieren la mujer, la bestia y los reyes. And so if you're going to choose one of those 3 dates, Entonces, si tú quieres elegir una de esas tres you need to fechas, understand the role of the people and their relationship to these prophetic events that are occurring. necesitas ver cuál es la importancia de las personas en ese desarrollo de los eventos proféticos que se están desenvolviendo. We'll stop there. Hasta ahí lo Let's pray. paramos. Ahora vamos a finalizar con una oración. Holy God, we thank you Dios, te for your agradecemos goodness and mercy. por tu bondad y misericordia You're able to guide, direct, and bless us. y que has sido capaz de dirigirnos, bendecirnos, guiarnos. It's our hope, Esperamos each of us bowed before you, todas las personas que to están aquí live this inclinadas, truth. inclinadas delante de ti, tener una mejor Through the comprensión working de of la your verdad, Spirit para que a través de la obra del Espíritu and a Santo clearer understanding of your word, nos des una comprensión más clara de tu palabra, may your desire and our desire que sea tu deseo y be nuestro united deseo estar so we unidos understand the truth. para que podamos comprender la verdad. In Jesus' name. En el nombre de Jesús, amén. Christian. Bien, nous voulons pour cette première session remercier l'ancien parminiteur. So for this first session, we would like to thanks Entonces, para nuestra primera presentación, quisiéramos darle las gracias al anciano Parminder Remercier toutes celles et ceux qui sont sur la plateforme de Par le Monde. so we would like y also to thank también you, nos viewers gustaría online, darle las gracias a todas aquellas personas que están Remercier en aussi línea tous nos membres and, VE qui sont présents ici dans cette salle. and thanks all y our también para todas viewers aquellas personas que here in this están room. aquí en este salón.